ustedes los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan frutos gracias a su constancia. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre, que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espina es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, anteayer empezábamos a oír la parábola del sembrador, y hoy el Señor nos explica qué significa esa parábola. Jesús dice que el sembrador siembra la semilla en todos los terrenos y cada uno puede decidir qué tipo de terreno va a hacer. Eso no depende ya del sembrador, depende de nuestra voluntad, nuestra libertad. ¿Quiero ser tierra fértil o quiero ser una tierra que está poniendo resistencia a la palabra de Dios, a la semilla del sembrador? La tierra que pone resistencia es de tres maneras. Es una tierra dura, porque la semilla cae en el camino, por ejemplo, dice Jesús, y vienen los pajaritos y se la comen. Eso representa a las personas que son muy soberbias, que se quieren sentir dueños de su propia vida y no entregarle realmente su vida al Señor. El primero que cometió ese pecado de orgullo, soberbia, fue Satanás, que se llamaba Lucifer, y dijo: no serviré. No quería hacer la voluntad de Dios, quería hacer su propia voluntad. Y entonces ese terreno duro hace que sea imposible que la semilla, la palabra de Dios, es decir, el amor de Dios, penetre en nuestro corazón. Llega el demonio, precisamente, dice Jesús, que representa esos pajaritos, y se comen la semilla. El otro tipo de terreno que no es capaz de fructificar es el que tiene piedras. Entonces, esa tierra recibe con gusto la semilla, pero no logra enraizar. Brota la semilla y la raíz no encuentra sustento y se muere, porque las piedritas no permiten que se profundice la raíz, no encuentra el agua, la humedad para sobrevivir y se muere. Eso significa, según Jesús, las personas que son superficiales, inconstantes, que a lo mejor escuchan un día la voz de Dios, el mensaje de la palabra, y dicen: sí, yo quiero eso, yo quiero ser feliz, yo quiero que me vaya bien en la vida, creo que
Dios es el único que me puede ayudar. Y entonces toma una determinación de seguir a Jesús. Pero como dice aquí, es algo superficial, porque en el fondo no quiere entregar realmente todo su corazón al Señor, sino que seguirlo mientras nos conviene. Luego vienen todos los intereses de la vida, ¿no es cierto?, las pasiones desordenadas, los instintos, y hacen que uno fácilmente se deje llevar por eso, ¿no? Es como una veleta, va donde el viento le acomoda. Entonces ese tipo de tierra tampoco sirve para dar fruto. Y esto es gravísimo porque solamente las almas, las personas que dan frutos, pueden salvarse, pueden llegar al cielo, pueden ser felices en este mundo, ¿cierto? El árbol se conoce por sus frutos y seremos juzgados por nuestras obras, por nuestros frutos. Entonces esto es algo muy importante, hermanos. El tercer tipo de tierra infecunda, que representa aquí a las personas codiciosas, ambiciosas, es la tierra que tiene mucha zarzamora, muchos espinos. La semilla puede entrar ahí, puede brotar la plantita, pero una vez que crece, la zarzamora, las espinas la ahogan y no permiten que dé fruto la plantita, ¿no? Entonces eso representa, según Jesús, los intereses del mundo como las riquezas, la codicia de tener más cosas materiales, de acumular puestos de honor, de poder, etc. Y todo ese trámite, ese deseo mundano hace que nos olvidemos de mirar a donde debemos mirar, al cielo, tener más tiempo para Dios, para la oración, para adorar a Dios, para servir al prójimo, para amarnos como Cristo nos amó. Bueno, todo eso implica necesariamente que mi corazón no esté tan apegado a las riquezas, al poder, al prestigio de este mundo, etc. Pero existe un terreno bueno, la tierra buena. Esa tierra buena se conoce como humus. El humus es una tierra que es orgánica, que todos la conocemos, es más cafecita, tiene materia, ¿no es cierto?, de arbolitos que a lo mejor se han ido descomponiendo ahí, y es una tierra apta para el cultivo. Entonces, cuando la tierra es mejor, da el 100 por 1 la semilla. Cuando no es tan buena, da el 60 por 1. Cuando es menos buena, el 30 por 1. Pero todas dan fruto. Jesús dice que ese tipo de tierra, esos corazones, van a poder fructificar y agradar a Dios. ¿Quiénes son los que dan el 100 por 1? Los santos en vida, ¿no?, que entregaron toda su vida a Dios. Y vean qué lindo, hermanos, que el término humildad tiene que ver con esto, porque humildad viene de humus. ¿Quién es humilde? El que es humus, el que es como la tierra, el que se humilla delante de Dios. Dios lo levanta, dice la Virgen, ¿no? Porque a los soberbios Dios los abaja y a los que se humillan Dios los eleva. Y la Virgen comienza diciendo en el Magnificat: el Señor hizo grandes obras por medio mío, porque ha mirado la humildad de su sierva, de su esclava. Entonces ahí está la clave para que la palabra de Dios fructifique en nosotros, ojalá el 100 por 1, o al menos el 60, el 30 por 1, que nuestra vida dé mucho fruto. Es importante la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es decir, como María Santísima: he aquí el esclavo o la esclava del Señor, que se haga en mí su palabra, su voluntad, según su palabra, según su voluntad, no mi voluntad, no mis caprichos, no mis deseos, no mis instintos, no mi anhelo, mi codicia, mi avaricia, mi yo fuera. En cambio, el amor de Dios presente, el amor de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la humildad, ponernos como criaturas delante del Creador, ponernos como hijos delante de nuestro Padre y no pretender conducir, manejar, controlar nuestra propia vida, porque eso no es humildad.
Eso es soberbia. Por tanto, hoy día vemos este gran ejemplo de humildad, de amor a Dios en los santos que celebramos, que son precisamente los papás de María Santísima. Dos personas muy humildes, que según tradiciones antiguas eran personas que esperaron mucho tiempo para quedar embarazados, ¿cierto? Y tener a María como hija. Fueron personas que, como en la antigüedad, tuvieron un hijo no tempranamente, y tuvieron ese hijo esperándolo con mucho amor, con mucha pureza, con mucha castidad, con mucho sentido de obediencia a Dios. Eran personas justas, personas santas, que dieron al mundo este gran regalo, que fue esta niñita que nació, que se convertiría en la Madre de Dios y Madre nuestra también, Madre de la Iglesia. Hoy la Iglesia también celebra a todos los abuelitos, así que felicitaciones si hay aquí o en las redes sociales algún abuelito o bisabuelito, porque San Joaquín y Santa Ana son los abuelos de Jesús. Así es que qué lindo poder recordar a nuestros abuelos y darles las gracias, porque parece que los abuelos, con la sabiduría que tienen, con la experiencia de vida, con el amor que han ido haciendo madurar en sus corazones, nos representan de manera tan especial el amor de Dios, justamente. Así que celebramos a nuestros abuelos y también tomamos conciencia y pedimos perdón por las veces en que no les hemos dado el tiempo, el cariño, la atención que ellos requieren, y debería ser así porque el mandamiento más importante después de amar a Dios es amar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Pidamos hoy día entonces a la Santísima Virgen que nos ayude a tener este espíritu de humildad que ella tiene, para que el Señor nos elija para hacer grandes cosas a través nuestro, pero viendo nuestra pequeñez, viendo nuestro deseo de agradar a Dios y no agradar al mundo, al demonio y a la carne. Y también que nos dé este buen sentido, ¿no es cierto?, sentido común, quiero decir, de cuidar a nuestros padres, amar a nuestros abuelos, tratar mejor a las personas de la tercera edad, que hoy en día hace mucha falta tomar esta conciencia, y probablemente si esa conciencia no nace de nosotros, los cristianos, cada vez vamos a ir descuidando más y más a nuestros hermanos de la tercera edad, a los abuelitos, y eso sería fatal, porque si no los cuidamos vendrá una maldición muy grande. Cuando uno lee los 10 mandamientos en la Biblia, hay uno que tiene una promesa: si tú amas a tu padre y a tu madre, a tu abuelo, a tu abuelita, entonces recibirás una bendición muy grande en esta tierra y en la vida eterna. Pero si no los amas y no los cuidas, entonces puede venir una gran maldición. Entonces, si queremos ser felices, queremos formar una sociedad, como se dice ahí, más justa, más solidaria, más fraterna, pensemos primero en cuidar a los más débiles, cuidar a nuestros abuelos, y no producir una cultura de muerte. Como hoy día yo veía una noticia en un país nórdico, no recuerdo cuál, en Europa, tienen una máquina que parece un ataúd gigante, pero es de la medicina, y la persona se mete en esa máquina, se acuesta ahí, se cierra la máquina, queda toda cubierta, y en pocos segundos se muere. Eso se llama eutanasia. Entonces todas las personas que están sobrando en la sociedad o que se quieren morir, pasen por ahí y se acabó el problema, ¿no es cierto? Entonces eso es la cultura de la muerte, que no respeta, que no le da el amor, el cuidado, el cariño a las personas que más lo necesitan. Y obviamente que los niños en gestación, los niños pequeños y nuestros abuelitos, cuando ya llegan a una cierta edad y también tienen más enfermedades, necesitan más cuidado y más protección y más atención. Y ese es un mandamiento de Dios, que San Joaquín y Santa Ana intercedan por nosotros para tener ese cuidado, ese amor y esa protección a quienes lo necesitan. Así sea. Amén.